Estamos esta mañana en esta mesa con Ricardo Monreal. Bueno, pues Ricardo, en este análisis que estás haciendo, crítico de las leyes secundarias y de la reforma constitucional que está en su recta final, como hemos dicho, bueno, te detuviste en el tema del fracking o explotación de gas natural vía fractura hidráulica. Sí. Esto que lleva desde luego un rato discutiéndose entre los grupos ambientalistas en México y a nivel internacional. Hay que se aprobó en estas 20 horas. Lamentablemente, bueno, antes déjame concluir la idea de que no quede en el aire el tema de traidores a la patria, porque es importante aclararlo. El artículo 123 del Código Penal establece que se impondrán la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en algunas de las formas siguientes. Fracción primera: realice actos contra la independencia, la soberanía o la integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Aquí está el tipo penal. Los elementos del tipo penal describen la conducta probablemente delictiva. Y nosotros no ofendemos a nadie, simplemente, incluso hay una denuncia interpuesta por Morena, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, por este delito contra legisladores que actualmente tiene esa denuncia la Procuraduría General de la República y tiene la obligación de sustanciarla. Nosotros consideramos que están los elementos del tipo penal reunidos para poder proceder a la investigación, la integración de la averiguación previa y la consignación respectiva. Claro, hay intereses, muchos intereses, y más en este país donde no se aplica la ley, donde hay un suprapoder, una oligarquía que se sobrepone por cualquier parte, en cualquier poder, y no tenemos confianza en la justicia. La justicia en México está podrida, pero vamos a seguir insistiendo. Ahora bien, lo del fracking, sí se aprobó lamentablemente ayer este método, porque en el artículo, fíjate lo que sucedió, Carmen, en el artículo 27 de esta ley de hidrocarburos se da prácticamente un coto de impunidad o de ampliación a las compañías mineras para la obtención de gas sin necesidad de que obtengan concesión, es decir, pase automático. Dice el artículo 27 que se aprobó, y lo subrayo, no se requerirá llevar a cabo un proceso de licitación ni el contrato para la exploración y extracción, y se podrá adjudicar directamente a los titulares de concesiones mineras para actividades de exploración y extracción de gas. Eso se aprobó, contenido en la veta de carbón mineral y producido por la misma. Es decir, para cada mina en que se realice o se vaya a iniciar actividades de extracción de carbón, se podrá solicitar la adjudicación directa del contrato de exploración y extracción. Es un beneficio para los que tienen concesiones mineras. Podrán obtener el gas con fractura hidráulica sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción. Es decir, en automático. En automático. O sea, la concesión minera se extiende. Pues anda, eso es lo que dice el artículo. Se extiende. Si tú tienes una concesión minera, no necesitas una concesión más para extracción. Con esa concesión minera te da el derecho a explotar y a extraer gas. Es impresionante. Es un beneficio inmenso. Inmenso. Por eso yo sostengo que es un gobierno tracalero. Es un gobierno de negocios.
Lo único que les interesa es el negocio para fines personales, no para fines de la población. Y ese tema es muy delicado. Lo debatimos hoy mucho. Obviamente, como tú y yo platicamos en el receso, hay quienes utilizan a grupos de científicos, los manipulan. No, bueno, aquí valdría la pena que nos detuviéramos en esto que te contaba en el corte, porque le decía yo a Ricardo Monreal, le cuento a nuestro auditorio, en el corte, le pregunté si había leído el último artículo del doctor Sarucán. El doctor José Sarucán, que fue rector de la UNAM, como sabemos, y un científico muy connotado en México, un biólogo muy importante en nuestro país. Sí, así es. Pues escribió un texto que vale la pena recuperar. Ahora nuestra redacción nos lo acerca, aquí Olga Carranco nos lo acerca para que lo tengamos en la mano, el pasado 25 de julio, hace unos días. El título del artículo de José Sarucán es Fracking, ilusiones sin evaluaciones. Déjame, Ricardo Monreal, leer precisamente lo que dice el doctor Monreal, porque eso de citar científicos es importante, porque uno esperaría que decisiones de tal trascendencia fueran acompañadas precisamente por la opinión de científicos. En este caso, el fracking, bueno, hay un debate abierto a nivel internacional. Entonces, déjame leer rápido lo que dice José Sarucán en este artículo del Universal: Fracking, ilusiones sin evaluaciones. Y dice: notas recientes en los diarios relataron discusiones. Bueno, te preguntaba que si habías leído el artículo, me dijiste que no, entonces te decía que lo tenías que leer. Pues ya mejor lo leemos al aire. Me parece bien. Notas recientes en los diarios relataron discusiones en el Senado respecto al tema central de estos días, la energía. En una de tales reuniones se citó, en relación al shale oil o hidrocarburos bituminosos, el trabajo de un reconocido y creativo científico estadounidense, el doctor Richard Mueller, profesor de física desde hace más de 3 décadas en la Universidad de Berkeley. Originalmente un escéptico acerca del cambio climático, y que pasó por una epifanía que lo convirtió en un campeón entre quienes adjudican el cambio climático casi totalmente a la actividad humana. El reporte al que me refiero, dice el doctor Sarucán, fue un estudio hecho por Mueller y su hija, y aquí pone la referencia, basado en su experiencia de lo que está ocurriendo en el campo energético en China, con el uso masivo de carbón para la producción de electricidad. En la referencia hecha en el Senado al trabajo de Mueller, se afirmaba acerca del fracking, método de extracción del hidrocarburo bituminoso. Se afirmaba en el Senado que no se ha comprobado que esa práctica genere consecuencias de daño ambiental, que no se ha comprobado que genere consecuencias de daño ambiental. Los Mueller, y pone el doctor Sarucán, nunca la palabra en mayúsculas. En su texto del Universal, el doctor José Sarucán pone: los Mueller nunca en mayúsculas dicen eso del fracking. Manipulan. En todo el reporte. Qué barbaridad. Lo que sí afirman es que comparativamente al uso del carbón, el uso del gas natural es mucho menos contaminante, en especial en la emisión de partículas o carbón negro, por lo que piensan que hay que estimular este tipo de producción de hidrocarburos fósiles en todo el mundo. Algo muy diferente es el impacto de los métodos de extracción de los materiales bituminosos por medio del fracking. Claro. Una cosa es que digan es mejor el gas natural que el carbón, y otra, muy distinta, a que se diga que no hay evidencia de que pueda tener afectaciones ambientales la explotación por fracking. Pero en fin, es lo que el doctor Sarucán, en esta primera parte de su artículo altamente recomendable titulado Fracking, ilusiones sin evaluaciones, dice. Déjame cerrar la lectura de esta parte del artículo del doctor, en donde dice: aquí los Mueller adoptan una postura mucho más precautoria, analizando los impactos que estos métodos de extracción pueden tener, haciendo énfasis en que el desarrollo de nuevas tecnologías puedan disminuir notablemente el impacto ambiental del método de extracción. Se afirmaba también en la nota periodística que varios estados de la Unión Americana, como Texas, Dakota o Luisiana, ya desarrollan esa práctica sin que hasta el momento se haya presentado ningún problema. Nuevamente, dice el doctor Sarucán, nuevamente, la lectura del documento por los miembros del Senado mexicano es sesgada e incompleta. Los autores claramente enumeran los casos en diversas localidades de los estados de Oklahoma, Alabama, Nuevo México, Wyoming y California,
donde las operaciones de fracking han sido un fracaso económico y han producido serios impactos ambientales. En un artículo de hace un par de años en este espacio, dice el doctor Sarucán, hablando del Universal, comentaba que el shale oil no son depósitos de hidrocarburos a gran presión como los mantos del petróleo, el cual en ocasiones surgía espontáneamente por la presión a la que estaba sujeto. Obtener este hidrocarburo requiere grandes presiones para forzar su salida y un proceso de limpieza, entre comillas. Ambas operaciones demandan grandes cantidades de energía y agua, y al final del proceso se producen materiales de desecho altamente tóxicos. En los mismos días, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, señaló en una gira por Veracruz que esta práctica beneficiará a los dueños de los terrenos donde se aplique. Es posible que el presidente del PAN ignore que se requiere el triple de terreno para producir gas natural que el necesario para un pozo convencional, y que el agua y los aditivos utilizados para extraer el shale oil contaminan los suelos de esos terrenos y los cuerpos de agua. Varias de las zonas más importantes de yacimientos bituminosos en México se encuentran en regiones con seria escasez de agua, requerida en cantidades enormes en el proceso de fracking, lo cual significa conflictos serios entre los usuarios del agua. Es posible utilizar aguas salobres e incluso marinas para estos propósitos, pero habrá que experimentar para ver qué tan viable y económica puede ser esta metodología. Pues no han esperado los legisladores porque ya aprobaron el fracking en la madrugada de estas horas que han transcurrido. Cierro porque ya me seguí de largo leyendo este muy interesante artículo del científico José Sarucán. México tendrá que evaluar los pros y los contras de la extracción de shale oil en el futuro cercano con mucho cuidado y sin lecturas mal digeridas y parciales de, entre comillas, la información científica, así como evaluar seriamente a las compañías que harán las extracciones, certificando su capacidad y profesionalismo para evitar los sonoros fracasos y pérdidas económicas que China ha tenido que enfrentar en el pasado con la explotación de estos recursos. Qué bueno que los legisladores se documenten con información científica de buena calidad nacional o internacional. Sin embargo, cierra el doctor Sarucán, dice, lo importante es que la utilicen adecuadamente para tomar decisiones bien informadas, cualquiera que sea el caso. Pues es una opinión que te diría, nos ahorramos el debate, porque es un científico al que yo respeto. Esta opinión me parece muy seria y me parece que advierte los riesgos del uso del fracking. Y de citar documentos científicos sin la precisión correcta. Pues sí. Parcialmente o bien sesgadamente. Y ayer por la noche se dio un debate interesante. Yo reconozco a diputadas del PRD, del Movimiento Ciudadano y del PP, que dieron un debate muy interesante sobre este tema. Hay organizaciones no gubernamentales o de ambientalistas que están muy preocupados por la aprobación de estas normas que contiene la ley de hidrocarburos en esta materia del gas shale obtenido mediante la fractura hidráulica, porque en efecto traerá como consecuencia contaminación de los mantos freáticos, el uso intensivo de millones de metros cúbicos de agua, sobre todo en regiones donde no las hay, como dice el doctor Sarucán. Este método de fractura hidráulico se piensa implementar, ya ahora que se ha aprobado la ley, en estados como Coahuila, que tiene enorme carencia de agua, Coahuila, Chihuahua, son desiertos, enorme carencia de agua, Tamaulipas no se diga, Veracruz, que podrá tener más agua, pero en estos estados y otros más que colindan con la frontera, se pretende iniciar esta obtención de gas shale para negocios, pero acabando, depredando el medio ambiente y la vida de la comunidad.
Ricardo Monreal, déjame para cerrar esta conversación contigo recuperar un fragmento de otro de los ángulos que desde luego resultan muy importantes y que tiene que ver con el tema de los terrenos, de los bienes, de los derechos. Marco Antonio Bernal, diputado federal del PRI, pues entre las cosas que dijo sobre el asunto en estas horas que han transcurrido está esto. Se establece un régimen de tutela de los derechos sociales o privados sobre los terrenos, bienes o derechos al otorgar asignaciones o contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, de tal manera que los propietarios tendrán certeza jurídica en cuanto a su propiedad y las condiciones favorables para negociar contraprestaciones por el uso de sus tierras. Y ratifica el dominio y la propiedad inequívoca de la nación sobre los hidrocarburos y fortalece la rectoría del Estado para que en un contexto de competencia y apertura se asegure el desarrollo de la industria de hidrocarburos en toda su gama de actividades. Hubo pleno consenso en que el propósito básico es que la renta proveniente de la riqueza del subsuelo sea optimizada a favor de un desarrollo con equidad. Parte de lo que dijo Bernal del PRI, Ricardo Monreal. Bueno, mira, es inexacto. Totalmente es inexacto. Este tema también fue debatido en la madrugada, aquello de las 4 o 5 de la mañana, que yo estimo que salvo los que tengan insomnio, podrán ver el canal del Congreso. No creo que más gente lo vea a esas horas. Pero déjame platicarles porque es un tema importante. El llamado, obviamente se eliminó el término expropiación y se dejó el término uso de ocupación superficial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Temporal? No. ¿No? No. Se había hablado de la frase ocupación temporal. La gente dice eso, pero la verdad es que quedó? Técnicamente en el capítulo cuarto queda del uso de ocupación superficial. O sea, sin embargo, déjenme decirte cómo está. El artículo 101 establece que hay posibilidades de exploración y extracción de hidrocarburos en terrenos propiedad de ejidos, comunidades o pequeños propietarios. Y dice este artículo que será negociados y acordados con los propietarios o titulares de dichos terrenos los bienes, los derechos, incluyendo derechos reales, ejidales, comunales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se da un plazo de prácticamente 210 días. Inicia todo el proceso, Carmen. Es muy importante comentarlo, porque aquí está el meollo de las cosas más importantes de esta ley, que se ha discutido mucho sobre la expropiación, ocupación temporal o ocupación superficial. La verdad es que se trata de un despojo contra comunidades y contra propietarios, porque se establecen 180 días a partir de que el llamado contratista o asignatario, haz de cuenta, una empresa transnacional, o digo, cualquiera, Halliburton o cualquier empresa transnacional, dice, te mando un oficio al ejido Santa Rita y te digo, me interesan tus tierras, y firma de recibido. A partir de ese momento se inician negociaciones con el ejido. 180 días. Si el ejido dice, no me interesa venderte, arrendarte, darte en usufructo, permutarte, no me interesa. Pasados los 180 días, el asignatario o contratista tiene y puede acudir al tribunal agrario, unitario agrario o al juzgado de distrito en materia civil para que se inicie un proceso de servidumbre, aunque no esté de acuerdo el ejido, comunidad o pequeño propietario. Pues bien, y entonces entra la SEDATU, la Secretaría de Energía, a intentar convencer
al ejido, al pequeño propietario o a la comunidad. Si no se logra en estos 180 días, se dan otro plazo de 30 días. Y si el ejidatario, el ejido, la comunidad o el pequeño propietario no acepta, entonces se inicia un procedimiento denominado servidumbre legal por la vía administrativa, aún sin el consentimiento del ejido o comunidad. Es por la vía administrativa. En 210 días le van a poder despojar de su terreno al pequeño propietario que no quiera llegar a un acuerdo, que va a haber muchos, Carmen, en Oaxaca, en Tamaulipas, en Tabasco. ¿Y quién determina la contraprestación aún contra la voluntad del ejido? El Ejecutivo. El Ejecutivo. El Ejecutivo, de manera unilateral. Determina, de bueno, manera, aunque no quiera. Te doy tanto que permitas que se explote en tu terreno. Se supone que hay un avalúo, sí. Pero mira, dice el artículo 108, que es muy importante. Si dentro, ya transcurrieron los 180 días que te digo, donde el asignatario o contratista le manda un escrito al ejido y le dice: me interesan las 500 hectáreas de tu ejido, dime cómo le hacemos, me lo arriendas, me lo permutas, me lo vendes. Si el ejido dice no, entonces dice el artículo 108, si dentro de los 30 días naturales contados a partir de la sugerencia de contraprestación a que se refiere este artículo, las partes no alcanzaron un acuerdo, la Secretaría de Energía podrá solicitar a SEDATU que se tramite ante el Ejecutivo Federal la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos por la vía administrativa. Es decir, sin ser oídos ni vencidos en juicio, a la comunidad, al pequeño propietario o al grande propietario o a los bienes comunales. Es un auténtico despojo, por eso no tiene razón el diputado Bernal cuando dice que se tutelan los bienes de los campesinos. Es totalmente falso. Es un vil despojo. Ya me imagino lo que se van a enfrentar las comunidades Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que tienen una idiosincrasia, Puebla, Tlaxcala, donde hay comunidades que no les interesa el dinero, les interesa conservar su tierra. Y ahí se modificó, tú lo comentaste, en el 101 y 102, esta noche se modificó el porcentaje al cual podrán aspirar los ejidatarios o los pequeños propietarios del ingreso de los contratistas o asignatarios. Es decir, una vez descontados los impuestos, una vez descontado el ingreso del Estado, del ingreso del contratista se le podrá dar del 0.5 al 3% en el caso de obtención del gas y del 0.5 al 2% en el caso de hidrocarburos en pozos superficiales. Es decir, si son 100 pesos los que se obtienen de la extracción, al Estado le corresponden, supongamos en el mejor de los casos, 60 pesos. Le quedan 40 al asignatario o contratista. De esos 40 pesos, haz la cuenta del 0.5. Le corresponderán al asignatario el punto 2. El punto 2 de los ingresos que obtenga el contratista asignatario, descontado los impuestos, el impuesto sobre la renta y los ingresos del Estado. Pero es un vil despojo. Entramos en la parte final, se nos acabó el programa, es una pena. Pero déjame preguntarte rapidísimo, esto también se aprobó en estas 20 horas, se aprobó también. Lamentablemente. Se aprobó esto, se aprobó el fracking, se aprobó, la ley de hidrocarburos en general. El contratismo, la renta petrolera, ¿Qué falta? ¿Qué viene en la tarea legislativa? Hoy regresan a las 2 de la tarde. Faltan 6 los dictámenes. 6 dictámenes que faltan, de los cuales seguiremos hablando, si me lo permites. Déjame preguntarte de un tema rapidísimo. ¿Cuánto le tocará a los estados y a los municipios
La ley no lo contempla. Era más 16,000 avanzado Porfirio Díaz. A ver, Porfirio Díaz, sí, claro, Porfirio Díaz prácticamente concesionó el 97% de las tierras del territorio nacional para minas, ferrocarriles y petróleo, y le otorgaba a los estados el 3% de las utilidades de esas empresas y el 7% para la federación. Ahora todo es para la federación. Los estados andan mendigando, los estados traen problemas severos como Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Campeche. Bueno, los estados petroleros fundamentalmente traen problemas severos. A los estados ni a los municipios les queda absolutamente nada, salvo lo que contiene la ley de coordinación fiscal y un porcentaje muy mínimo que establece la ley de ingresos que no se ha aprobado. Recuerda, Carmen, que son 21 leyes las que contienen 7 dictámenes. Apenas hemos aprobado uno, que eran 4 leyes, quedan 17 leyes y que todas son importantes. ¿Y en cuánto tiempo lo van a hacer? ¿Crees que en una semana? ¿Cómo se pronostica? Mira, ¿O más? Como los vi ayer, decididos a todo, pues tenemos irracionalmente trabajando 26 horas ahorita. 26 horas sin dormir. Es un trabajo irracional y en 4 horas regresamos. Y aún te tienes que mantener lúcido porque hay algunos compañeros que van, se duermen un rato y levantan la mano, pero nosotros en la oposición que tenemos que prepararnos, debatir, argumentar, es doble o triple cansancio. Pero como los vi ayer decididos, no creo que pase de esta semana. Les surge entregar el petróleo a los extranjeros, lamentablemente. Y con mucha tristeza te digo, yo he salido, te platicaba en un corte, en un receso, que yo he salido a las universidades, he estado presentando un libro que escribí sobre el petróleo, y con tristeza te digo que hay muy poca información, hay muy poca movilización, la gente no está enterada, te recetan en las universidades los spots. ¿Cómo los spots? Digo, decir, no es cierto, se va a bajar la gasolina, se va a bajar la energía eléctrica, va a haber empleos, o sea, ¿no? Te recetan absolutamente falso. No hay posibilidades, es una mentira. Pues Ricardo Monreal, sigamos discutiendo y analizando. Te aprecio que en esta primera parte de lo que van a hacer estos días en la Cámara de Diputados, este primer tramo del periodo extraordinario de sesiones que duró 20 horas, pues nos hayas permitido escucharte y en tu análisis crítico, pues con la ausencia de las otras posturas que hubiéramos querido escuchar en directo, pues está ahí como parte de lo que está ocurriendo en un momento histórico como el que está viviendo México. Sí. Independientemente de la valoración de cada quien sobre la reforma, de que es histórico, es histórico. Es histórico, así es. Ricardo Monreal, gracias por estar aquí y estamos en contacto. Al contrario, un saludo a todo el auditorio. Gracias a ti y a